MacIntyre concluye que no somos tan racionales como pensábamos. En un grado u otro, todos padecemos sesgo de confirmación, superconfianza, conformidad, etc. Por ello, nos conviene adoptar una actitud más suspicaz, humilde y autocrítica en la lectura, para intentar evitar las infoxicaciones. Intoxicaciones de información. Interesante. ¡Oh! Me sorprenden leyendo. Sea todo mundo bienvenido a su canal Lenguaje Errante. Soy el profe Gabriel y hoy les traigo una invitación a leer y releer. Algunas consideraciones sobre la lectura. Para comenzar, hoy les traigo algunas propuestas de Giovanni Parodi en La teoría de la comunicabilidad, notas para una concepción integral de la comprensión de textos escritos. En este texto, que es de 2011, lo que nos trae en el fondo es la teoría de la comunicabilidad, en la que, sin entrar en mayores detalles, presta un especial énfasis a otros aspectos distintos del texto mismo. Para ello, intenta explicar el proceso de comprensión de textos escritos considerando la perspectiva del lector y su contexto. En este sentido es que propone desarrollar un diálogo para construir estos sentidos entre el lector y su texto, o sea, del contenido final que uno como lector termina comprendiendo al momento de leer. Para esto considera unos 4 factores que son influyentes al momento de comprender un texto. En primer lugar, que el texto sea coherente lingüísticamente, o sea, que esté bien construido. Segundo, que esa construcción pueda significar algo, o sea, que más allá de lo estrictamente literal, nosotros podamos hacer una representación mental de lo que estamos leyendo. Tercero, los objetivos de la lectura. En el fondo tiene que ver con preguntarse ¿para qué leo? ¿Por qué estoy leyendo? ¿Cuál es mi motivación al momento de leer? ¿Pero para qué? Cuarto, los conocimientos previos del lector. O sea, todo aquello que le pueda dar algún valor, ya sea positivo o negativo a la lectura. En ese sentido, es más una suerte de complemento a la lectura. Por ejemplo, hay que considerar experiencias personales que tengamos con las temáticas o con la misma lectura, con los autores, con el tipo de fuente incluso, ya que dependiendo de esta fuente o del medio puede que ya tenga un sentido de por sí solo, que tengan alguna carga simbólica. Para esto, pensar si es que, por ejemplo, es sabido que algún medio miente o traduce mal o cualquier cosa, ya va a generar una sensación al momento de tomar ese texto. Incluso el mismo contexto como en el que estamos puede influir en cómo nosotros vamos a terminar percibiendo los libros y su contenido. En ese sentido, de repente un libro que leímos hace muchísimo tiempo, en ese momento nos significó un gran valor, tuvo mucho sentido, un gran peso, pero leyéndolo luego más adelante en el tiempo y con otras experiencias de vida, de repente puede ser incluso un poco decepcionante. O al revés, un libro que en su momento fue una gran decepción o una frustración, pasado el tiempo y con nuevas experiencias de vida, puede que contenga un valor incalculable. A partir de esto es que podemos volver a preguntarnos, ¿qué significa leer? ¿O cuántos son los factores que inciden realmente en mí como lector? Debido a ello es que Parodi se pregunta, ¿qué significa comprender un texto escrito al considerar todo lo anterior? Aquí es donde llegamos a la lectura y relectura de los textos. Así es como Parodi termina por ofrecer 5 tipos de textos al momento de leer un texto. Sí, la mansa promo, 5 textos en uno. Pasemos a revisar de qué se trata esto. Texto número 1. Es el que se nos presenta al momento de recibir el libro, en la primera impresión. Ya sea esto en versión papel, fotocopia, digital, como sea que recibas el libro, ya está generando una primera impresión. Aquí entran a considerarse aspectos que de pronto pasan desapercibidos, pero que ya generan cierto valor.
la portada, la cantidad de páginas, el tamaño de la letra, el interlineado, o sea, el espacio que queda entre una línea de texto y la siguiente, los márgenes que hay a los lados del libro, donde en algunos casos da la sensación de que uno tiene que romper el libro para poder llegar hasta el final del texto. Todos estos aspectos se pueden considerar como una primera lectura o un primer texto. Sí, antes de leerlo ya llevamos una primera lectura, ya que solo esta primera impresión nos va a dejar una representación, nos va a dejar una idea de qué es lo que se nos viene por delante. Y en ese sentido ya le estamos dando un valor, le estamos dando un significado y le estamos dando un peso a la lectura. O cuando te han dado la lista de libros, ¿nunca te has preguntado cuántas páginas tiene antes de empezar a leerlo? Veamos algunos ejemplos. ¿Me dirán acaso que es lo mismo encontrarse con este libro que con este libro? ¿Que con este otro libro? ¿Les daría lo mismo? ¿Es igual tomar uno u otro? ¿O al momento de escoger se inclinarían por uno más que por otro? A ver, si ven esto, ¿qué es lo primero que se les pasa por la mente? Empastado, adornos dorados, un grosor considerable con sus más de 300 páginas, papel medio roneo. Y al ver esta otra edición, ¿se les hace la misma idea? ¿Es el mismo libro? E incluso, si de pronto les pasan este libro, ¿qué les parece? A primera vista, ¿qué pensarían? Fíjense, naturalmente se hizo de 2 tomos. Ahora, si tuvieran que elegir entre estos libros, ¿con cuál se quedarían honestamente? Como verán, solo de primera vista y como entrada ya estamos haciendo una lectura, estamos interpretando o estamos haciéndonos una imagen mental de qué es lo que vamos a estar leyendo. Ni siquiera del contenido, sino de la experiencia o la sensación que van a tener al momento de leerlo. Y esto afecta bastante. Consejo, no juzguen nunca un libro por su portada, ni por nada en realidad. Láncense. Texto número 2. Es aquel que se da en la misma lectura. Luego de comenzar y teniendo la primera impresión del libro, la primera idea del libro, desde este primer contacto que ya referimos anteriormente, recién comenzamos a ver el contenido del libro. Aquí empieza la lectura tal y cual como la conocemos todos, a la antigüita. O sea, decodificando, traduciendo esas manchas de tinta sobre papel o los píxeles que están sobre la pantalla para hacernos una representación mental de aquellas palabras y de a poco ir construyendo esa historia. Aquí es donde nos encontramos con nuestra primera impresión real sobre el contenido y el significado de este libro. Como cada vez que me sorprenden leyendo, estoy solo traduciendo a la idea mental y a la voz lo que estoy leyendo. Pero queda hasta ahí. Texto número 3. Una vez que ya terminamos de leer el libro por segunda vez, nos toca una nueva relectura. Sí, y en este caso nos despegamos un poquito del libro porque nos toca cuestionarlo y cuestionarnos. Se trata de preguntarse qué es lo que acabo de leer y empezar a relacionarlo con nuestras propias experiencias, nuestra vida. Y así empezamos a construir un nuevo sentido en nuestra mente. En nuestra mente, que paso a paso se va mezclando con lo que ya sabemos en comunión intelectual, que permite ampliar nuestra mente a un universo de ideas, de significados desconocidos por conocer, o que en el proceso viven una metamorfosis profunda que termina construyendo, deconstruyendo, reconstruyendo o destruyendo conocimientos que ya tenías para evolucionar hacia nuevos horizontes, llenos de infinitos, en una amalgama inconexa de ideas por abrazar que terminan abrazándonos en un esplendoroso giro de iluminación que solo nos recuerda que desconocemos más de lo que alguna vez llegaremos a conocer.
dejándonos a la deriva en un océano profundo e inconmensurable de incertidumbre que nos invita a surcar en mi barco, que es mi tesoro, con mi Dios, que es la libertad, como ley, la fuerza y el viento, siempre en esta única patria que es la mar de lo inefable e infinito, en búsqueda permanente de las chispas de luz cálida, del pensar, sentir, vivir de camino a Ítaca de Cavafis, luego de la catábasis, luego de la conflagración, luego de los dragones, minotauros gigantes, insectos, monstruos, sueños, pesadillas, demonios y daimones, luego de ti, de mí, de todos y todo y nada al mismo tiempo y sin tiempo, luego del caos y del cosmos, luego de las preguntas sin respuesta, luego llegar cansadamente al Parnaso a reposar, cansadamente, pero tranquilo de vivir tanto en ti. Ok, no, mucho texto. En el fondo es un diálogo interno en el que nos preguntamos qué es lo que acabo de leer y empezar a relacionar. Atención con esto, que no es necesario esperar hasta el final del libro para empezar a hacerse las preguntas, sino que siempre conviene ir acompañando las lecturas con todas nuestras dudas, inquietudes, incertidumbres, preguntas y respuestas. Texto número 4. Leímos el libro a primera vista. Luego lo volvimos a leer juntando letras y dándole un significado. Después a esa totalidad le dimos un nuevo sentido a partir de nuestras propias experiencias. ¿Qué es lo que toca ahora? En este caso es sacarlo. Ahora volvamos a releer verbalizando, o sea, comentando los libros. Sí, con palabras. Como ejercicio, ¿alguna vez te ha pasado que tienes una idea muy clara, muy ordenada, está todo despejado en tu mente, pero no sabes cómo explicarlo? O incluso, cuando ya tienes esa idea que está magníficamente construida, empiezas a explicarlo y todo se empieza a desordenar. Esto pasa porque son procesos diferentes. Por lo tanto, nuestra mente también reacciona de manera diferente. Por ello, siempre es conveniente ir afianzando o reforzando lo que hemos ido consiguiendo. Es como guardar la partida antes de salir. Y para este caso, basta solo con conversarlo. Si lo haces con alguien que leyó lo mismo que tú, probablemente podrás intercambiar opiniones o interpretaciones del libro que pueden incluso influir a que comprendas tú el libro de una manera diferente gracias a la lectura del otro. Ahora, si lo haces con alguien que no ha leído el mismo libro, también sirve, porque suele suceder que cuando uno está explicando las cosas, empiezan a surgir nuevas ideas. Incluso desde el desconocimiento de la otra persona, pueden surgir nuevas respuestas o conclusiones a tu propia lectura. Texto número 5. Apostaría que si les pasó el caso anterior, también les puede haber pasado que estando en una prueba, tienen preguntas de desarrollo, tienen la idea clarita y no saben cómo escribirla. Justo ahí sí se les ocurre cómo explicarlo con palabras, conversando. Pero al momento de escribir, de repente uno no sabe ni siquiera cómo empezar a escribir. Esto sucede porque, al igual que en el caso anterior, son procesos diferentes y nuestra mente reacciona de manera diferente. Sobre todo considerando que la escritura reviste mayor complejidad, ya que, a diferencia de la verbalización, no hay posibilidad de devolverse o corregir sobre la marcha, sino que queda escrito y zanjado. En cuanto a la escritura, como sugerencia, te propongo que al terminar los libros vayas haciendo tus propios resúmenes, esquemas o que vayas anotando las ideas que se te vayan ocurriendo. Ahora, esto no es restrictivo del final. Al igual que en casos anteriores, lo que puedes hacer es ir durante el libro haciendo anotaciones marginales, ir comentando, subrayando, destacando algunas partes del texto, anotando preguntas, tus dudas, inquietudes o tus reflexiones, conclusiones. También puedes ir parafraseando, o sea, cuando se explica alguna idea importante o aparezca alguna cosa importante, la puedes anotar al lado y así tendrás un índice rápido para volver a revisar el libro y saber dónde está la información que ya leíste previamente. Y así evitas ir buscando página por página aquellas ideas que en su momento te llamaron la atención. Y hasta aquí podríamos dejarlo por hoy.
Ciertamente hay muchísimo más que considerar y estas no son todas las claves para profundizar en la comprensión lectora. Asimismo, Parodi tampoco es el único ni último autor que ha tratado esta idea. Sin embargo, sí podemos rescatar y concretar que en realidad al momento de leer hay mucho que quitarse de encima. Hay muchos prejuicios o valores preconcebidos que influyen negativamente en la lectura. Te invito a hacerlos conscientes, a estar atento y a despejarlos, porque la extensión del libro no necesariamente va a decir algo del contenido del libro. Asimismo, el formato. No dejes que las decisiones de una editorial con el tamaño de letra, interlineado, portada, distribución de las páginas, afecte en tu forma de comprender o de recibir el libro. Tal como dice el dicho, no hay que juzgar un libro por su portada, ni nada en realidad, ya que todo está muy sujeto a cambio. Como vimos en el mismo video, una misma historia, un mismo libro, se puede representar de muchas maneras diferentes. Ahora, por ejemplo, basta con medir el impacto que han generado las siguientes relecturas, donde tenemos libros que tuvieron una relectura que se llevó al cine en la década de los 70 y que nuevamente en la actualidad han vuelto a aparecer. Aquí es donde tenemos casos emblemáticos como es El Señor de los Anillos, que tuvo su revisión en los 70 y en la actualidad en los 2000, y esto también pasa con los superhéroes de Marvel, que bueno, aquí no hay mucho que decir en realidad, 70s y actualidad. Te invito a buscar qué tanto impactó en la venta de libros esta forma de presentárselos al mundo. De este modo ya despido el video con la invitación a quitar todos los sesgos al momento de recibir un libro. No te dejes influir, y además agrego la invitación a volver a releer con comentar los libros y tratar de a poco incorporar la escritura, aunque sea fragmentaria, aunque sea de a poquitos, de los libros que estés leyendo. Pueden ser notas marginales, puede ser subrayar, puede hacer una síntesis o un resumen al final, como sea. En cada caso estás haciendo un nuevo ejercicio en tu mente que te va a ayudar a comprender mejor los libros. Y con eso sería hasta una próxima ocasión. ¡Hasta más ver!